agradecer que nos acompañe Diana Romero aquí en este jardín, en una tarde calurosa, pero que promete ser muy agradable. A Wayne también por confiar en nosotros, en la presentación de este libro, y a todos nosotros por estos días tan difíciles, tan calurosos, y estamos aquí en esta tarde tan especial. En nombre de la Fundación Carmen Humana, del Jardín de Venta y de Luna Nueva, os damos la bienvenida, y no solo deciros que al final, si os queréis quedar, pues daré un vino entre nosotros a todos. Muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Vale, yo me presento. Yo soy Wayne Jemison y he tenido el privilegio de emprender este viaje con Liana. Normalmente en las presentaciones de los libros, supongo que lo sabéis la mayoría, suele haber un presentador, pero en este caso yo considero que el presentador debo ser yo, porque la protagonista es ella. Porque el libro al fin y al cabo lo que hace es contar la historia. Lo venía hablando este mediodía con alguien. Es la historia de su madre, es una historia de espías, es una historia en un contexto fantástico para escribirlo sobre todo, pero va mucho más allá. Yo creo, venía yo pensando, Liana, en eso, y de eso nunca hemos hablado tú y yo, que es también la historia de tu vida, porque creo que tu vida se empieza a escribir también a partir de estos años, ¿no? Entonces, yo voy a ejercer de presentador, si os parece. Los que la conocéis ya sabéis que basta con hacer una pregunta para que ella empiece a hablar y ya no acabe. Entonces, yo simplemente os contaré, para el que no lo sepa, es una biografía novelada de Laïsa Swirsky, conocida como Reina de Corazones. Sin duda, yo creo que ya hay poca duda de eso, una de las agentes más importantes que operó en España durante la Segunda Guerra Mundial. El proceso de investigación, de documentación de este trabajo ha sido fascinante porque ha permitido descubrir cosas que hasta ni ella ni yo conocíamos antes de ella. Por ejemplo, que acabó siendo triple agente, que yo creo que es el único caso, por lo menos que yo conozca, en España de triple agente, porque acabó trabajando para la inteligencia española, suministrando información falsa a los británicos, pero yo creo que su historia se hace especial ya desde el principio, ¿no? Desde ese origen en la Rusia de los zares, y que empieza a escribir la historia de su madre y por extensión la historia de ella. Explícanos un poco, Liana, explícale a la gente un poco quién era esa familia rusa, de dónde procedía, quiénes eran y por qué tuvieron que huir de allí, en qué circunstancias. Nunca mejor dicho que en familia. Yo creo que el 90% de aquí nos corre la misma sangre. Bienvenido hoy. ¿Está bien? Sí. Alcánzalo. Porque con este calor, desde luego hay que tener ganas para venir. Ya la carreterita de San Lucas ya nos ha dado a nosotros una mitad de calor. Pero en fin, muy agradecida estoy porque veros todos aquí reunidos. Y el caso es como él dice, voy a procurar moderarme porque como a mí me den carrete, nos da la noche buena. O sea, que vamos a tomarlo con calma y yo voy a consultar solamente... No me oye. Acércatelo así más, así. Vamos, me como la zanahoria esta, la cachorra. Volvamos al asunto. Como él ha mencionado, es una experiencia, este libro personal, y el orgullo que tengo es de haber cumplido 92 años y ser capaz de estar aquí hoy, porque no hay muchos ancianitos como yo sueltos por ahí, con memoria. Y esa memoria es la que he plasmado en el libro. Y gracias a Wayne, ese libro ha salido a la luz, porque yo puedo tener mucha memoria, mucha experiencia, mucha historia, pero luego he escrito todo a mano en un cuaderno y si no llegase por él, que me organiza la vida... Eso no es verdad, ¿eh? Un cuaderno no. Ha escrito, te la voy a sacar, porque lo trae. No, de verdad que hondo. O sea que... Eso ha sido como la muerte a pellizcos, ¿no? Ha sido... Sí, de todo. Un año me entregaba un cuaderno. Al año siguiente me entregaba Le doy otro. Esto ha sido de loco. Si alguien quiere echar un vistazo después, porque alguien no se cree. Esto es lo que nos quería Ahora comprendéis por qué le doy yo mérito al muchacho. Porque esto no lo hace un cristiano por dinero.
Y él Por lo eso ha el parto ha hecho sido tan porque largo era- también, claro. Él lo ha hecho por amor a la historia, porque se ha metido de cabeza en el momento en que empezó a investigar el asunto. No se limitó a quedarse en Montijo escuchando mis historias, sino que cogió carrete y manta y se fue a Inglaterra, a Alemania, yo no sé dónde estuvo investigando. Y me venía con historias que yo no conocía sobre mi madre. O sea, que él tiene un meritazo grande. Y yo ahora voy a contar y a responder lo que ustedes quieran preguntarme. Yo te preguntaba el origen ruso de tu familia. El origen ruso es porque en esa época de los zares, de los romanos, en Rusia, digo Ucrania, donde viene mi familia, los oriundos son de Odessa, en Ucrania. Entonces pertenecía a Rusia en esa época, era rusa. O sea que mi madre huyó de Rusia por la revuelta del 17. Entonces, hubo un colapso ahí de circunstancias porque mis abuelos, los padres de mi madre, y ese será otro libro, cuando yo escriba extensamente sobre mi familia en Rusia. Pero los padres de mi madre murieron durante la revolución. Entonces, al final, cuando ya veían que no iban a sobrevivir a la situación, decidieron huir. Y en esa circunstancia, ustedes todos habrán conocido que Jorge V de Inglaterra era primo hermano de Nicolás II. Y le ofreció, cuando vio que la situación en Rusia se complicaba, el rey de Inglaterra, Jorge V, le prometió a los zares, a sus primos, que los iba a salvar y que los iba a colocar y a facilitarle la estancia en Balmoral. Pero los alemanes le mandaron un mensajito debajo de la mesa y le dijeron: como a ti se te ocurra ayudar a los romanos, te vas a enterar. Porque tenían una vinculación tus abuelos, bueno, son los abuelos y tus abuelos con los zares. Familiar, claro. Pero no me quiero extender mucho en el historial, tú sabes, de que si éramos tan importantes y tan nobles y tanta sangre azul. Aquí estamos hoy para quitarnos el calor con más historias más livianas. Hemos venido a ver qué pasaba en la bahía de Algeciras y el espionaje. Entonces, volviendo al asunto de por qué mi madre huyó de Rusia. Consiguieron huir porque Jorge V les envió un barco de guerra que se llamaba el Marlborough a Crimea y sacó a los últimos romanos, a todas las familias que quedaban. Entre ellos tuvieron la suerte de embarcar mi madre, su hermanita pequeña y sus abuelos, que se hicieron cargo de las niñas cuando mis abuelos murieron. Se refugian en Alemania, porque tuve la suerte de que mi bisabuelo tenía negocios entre Rusia y Alemania y tenía en el Banco de Berlín algunos ahorritos. Encuentran refugio en Alemania. En Alemania, en Berlín, es donde mi madre hace la universidad. Pasan allí varios años, muere mi bisabuelo y entonces ellos se trasladan a París, donde estaba la mêlée de todos los nobles refugiados de Rusia. París era además el centro del Charleston y de los años dorados 20. Mi madre por entonces tenía un estudio de fotografía. Cuando ella se trasladó de Berlín a París, abrió el estudio de fotografía, que es lo que, tú te acuerdas que hemos hablado mucho de este asunto y de... Bueno, pues estando en París es cuando... Acércate al micro, sí. Acércate al micro. Ah, que me lo acerque, es que no se me escapa. Estando en París, bueno, todos los rusos que se habían refugiado en París, uno de los del estatus que tenían ellos era una propiedad en la Costa Azul. Y mi familia tenía una en Cannes, que se llamaba Menival, que hoy día todavía existe esa casa. Está muy cerca de donde se celebra el festival. Estando mi madre en Menival, un día sale, a ver si me resumo todo esto en 2 palabras, sale de paseo por el puerto y de pronto quiere fumar un cigarrillo, no tiene lumbre, viene un caballero caminando enfrente, de uniforme muy guapo además, y mi madre aprovechó para pedirle lumbre. Enciende el cigarrillo, empiezan a hablar en francés, él le dice que viene de Sevilla, que es español y es marino,
Son las 6 de la tarde. Quiero hacer hincapié en esto porque es un curioso detalle. Las 6 de la tarde. La invita ahí mismo a un bistró, a un refresco en el puerto. Es como Puerto Banús, un estilo así, en Cannes. Y a las 11 de la noche mi madre entra en pánico. Uy, que tengo que ir a cenar, que mi abuela me va a dar, que no sé qué. Sale corriendo. La acompaña a casa. El susodicho, el sevillano, el guapera. Mi padre, Manuel Romero Pium. Y al llegar a la puerta de Menival, le propone matrimonio. O sea, 5 horas de noviazgo, no está mal, ¿no? Para luego tener 55 años de luna de miel. Porque después mi padre iba con la navajita en el bolsillo por los pinares de la Algaida de San Lucas de Barrameda, marcando LM en los pinos. Todavía 55 años después de la escena de Cannes, todavía estaban en el amor. ¿Tu padre a qué se dedicaba antes y en ese momento y qué hacía en Cancel? Era marino. Y estaba entonces, en esa época era marino mercante. Era capitán de barco, había salido de la Academia de Cádiz de marino mercante. Y estaba al mando de un yate de Bernardo Huesueta, que muchos de aquí a lo mejor lo conocen, a la familia Huesueta de Sevilla. Y se llamaba el Ser Balabarí. Y a nosotros nos dieron el privilegio, el dueño, que era muy gentil, de vivir a bordo. Yo eché a andar en la cubierta de ese barco y hablar de los marineros en español en ese barco de los Avellaneros de Chipiona. No sé si alguno habéis visto en El Mundo esta semana que ha salido un reportaje de la historia y sale en la portada, de la portadilla del suplemento de papel, sale una foto de ella con su madre en ese barco. En la cubierta del barco. Entonces, ¿qué podías tener? ¿3 años? 3 o 4, sí. 3 o 4 años. Sí, fue mi primer encuentro con el amor. Cuenta eso, eso no lo sabía yo. Con el Negus de Abisinia. ¿Alguien sabe lo que es un Negus de Abisinia? Es el emperador de Abisinia, ¿verdad? Ok. ¿Os lo cuento? Sí. No tiene nada que ver con el espionaje. Pero en fin. Al espionaje llegamos a las 10 menos cuarto, por ahí. No, a ver si lo resumo porque es que tiene mucha gracia. Esto es un detalle muy gracioso. Yo tenía 4 años y esta es la foto esa famosa. Bueno, pues de pronto, estando nosotros acoderados en el muelle de Gibraltar con el yate, que estábamos allí durante un tiempo, de pronto notamos que viene un pedazo de yate fabuloso de los millonarios y en cubierta vemos una serie de personajes con unas vestimentas muy vistosas, unos trajes extraordinarios, y viene y se acodera con nosotros, se pone el barco al lado nuestro, pone la plancha de desembarcar y de pronto sale el gran personaje. Y yo, impresionada con toda aquella pernafernalia, me pongo en la pasarela, ¿cómo se llama?, en la borda de mi barco a mirar aquello tan impresionante. Y me ve un niño de mi edad, seguramente de 4 años, que se acerca a la borda también y se me queda mirando. Aquello fue amor a primera vista. No te puedes imaginar qué impresión. Y entonces desembarca toda la tropa, era el Negus de Abisinia, que venía en visita oficial a Gibraltar, casi nada. Mi padre estaba por ahí por cubierta, pero yo estaba solita mirando aquella preciosidad de niño. Y de pronto el Negus pega un grito y llama al niño, vámonos, en su idioma. Yo no sabía nada. Pero que va, estábamos pegados con sinteticón, ahí mirándonos los ojos. Se baja el Negus con toda la compañía. Y el Negusín todavía allí. Entonces le pega ya un último grito, sale corriendo el Negusín por la plancha para desembarcar y se cae al agua, entre el barco suyo y el mío. Imaginaros lo que se armó. Allí había 5 guardaespaldas en el agua inmediatamente. Lo sacaron vivo, muy mojadito, pero vivo. Bueno, pues lo último que mi padre oyó fue un grito del Negus que dijo: desde los pañales las mujeres nos complican la existencia. Desde los pañales. Y aquello ya me hizo una gracia. Pero me enamoré como una loca yo del Negusín. Y creo que no es el único en toda esta historia, pero bueno, luego ya... No. Pasamos directamente al espionaje, si te parece. Sí, llegamos sí. a guerra civil, todo eso lo pasamos, porque llegamos a Ceuta, año 1940. Aquí se hago un pequeño apunte de contexto histórico, que es
acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial, España mantiene una neutralidad que no es tal, es una falsa neutralidad, y en el que tanto el norte de África como el sur de España tenían un papel clave para conocer todo lo que pasaba en el Estrecho y en Gibraltar, porque el único país europeo que no había controlado a Alemania era Inglaterra, y la forma de ahogar a los ingleses era precisamente haciéndose con el español o controlando aquello. Con lo cual lo que se movía ahí era muy importante. En ese contexto es como hay que entender también la importancia de su madre y del papel que jugó su madre en aquellos años, ¿no? Y es en los años 40 cuando a tu padre lo destinan a Ceuta y estáis allí y tu madre conoce a una italiana y es como ella empieza en... Todo el sistema este del espionaje. Se llamaba Anita Colombo, una chica encantadora, muy atractiva, que tenía un nivel de vida muy superior, y mi padre estaba destinado a la comandancia de Medina de Ceuta. Y ella era muy, muy entrañable. Un día le dice a Anita Colombo, a mi madre, que la acompañe por favor a Tánger, que van de compra. Mi madre, pues me voy con Anita de compra. Llegan a Tánger, están comprando y luego deciden almorzar en el Hotel Continental. Están almorzando y aparecen dos personajes, uno de ellos de uniforme alemán, porque la Bauer tenía allí la central, y otro de paisano muy distinguido. Se acercan a Anita Colombo y la saludan con mucho cariño, como haberlo conocido anteriormente y tal. Y cuando Anita les presenta a mi madre, estos señores empiezan socialmente una conversación banal, pero luego empiezan a entrar en profundidades y a preguntarle a mi madre ya cosas personales, que de dónde venía de Rusia, que no sé qué, que si ella hablaba alemán, y ella empezó a hablar alemán con ellos, porque hasta entonces hablaban todos español, Anita, Colombia. Y estando en ello, uno de ellos dice, bueno, sabemos por Anita lo que a usted le ha sucedido en su vida, y nosotros ahora mismo estamos envueltos en una operación llamada Barbarroja, donde vamos a invadir Rusia, la estamos invadiendo, pero vamos a conquistar Rusia. Y una vez que estemos en Rusia, nosotros tendremos la posibilidad o la potestad de devolverle a usted todo lo que ha perdido, familia, posesiones, patria. Pero usted nos tiene que hacer un servicio. Y dice mi madre, ¿qué servicio? ¿En qué consiste? Trabajar para nosotros. Y mi madre pregunta, ¿trabajar de qué? ¿Qué hago yo? Dice, no se alarme porque no es nada de violencia. Ni usted va a ser un agente que lleva la pistola en la liga, ni usted va tampoco a pertenecer a los grupos de sabotaje. Usted va a ser informante, que es una de las fases más importantes en el sistema de espionaje. El informante, sin él, las cosas no funcionan, pero al mismo tiempo no es violencia. Pues mi madre se lo pensó, dijo, no, mire, mi marido tiene un puesto importante, yo no me quiero complicar la vida. Dice, piénselo porque usted va a recuperar Rusia. Pues mi madre, claro, va a casa, se lo cuenta a papá, llora, entonces jaleo, y al final al día siguiente dice que sí, que lo haga. Claro, aquí la clave, la importancia es, Larisa Whisky estaba casada con un oficial de la Marina Española en un sitio clave en el que las relaciones que tenía su padre pues le permitirían a ella también acceder a información que de otra forma iba a ser mucho más complicado, ¿no? De ahí que los alemanes la buscasen y de ahí que los alemanes también viesen en ella pues que, por ejemplo, manejaba 6 idiomas perfectamente y bueno, y luego ya su personalidad que ya acababa de convertirla en la espía ideal, ¿no? De ahí estáis, no sé si llegáis al año y medio aproximadamente en Ceuta, Sí. Y a tu padre lo destinan a Puente Mayorga. Puente Mayorga es pedanía de San Roque y es el epicentro de lo que se conocía como la Spy Row, la línea de los espías, que era donde se cocía todo, lo más importante del movimiento de agentes, de espías, de sabotadores de aquella época. Y a tu padre lo mandan al frente de la ayudantía de Marina de Puente Mayorga. El Spy Row era el centro, lo que tú has dicho, era una concentración de espías internacionales, porque a mí me llama la atención hoy día cuando repaso la información de que había espías japoneses. Bueno, está que la guerra era alemanes, británicos, y luego ya se unieron los norteamericanos para ser los aliados. Pero Japón tenía que ver en Puente Mayorga. De todas formas,
¿quiénes había más? Porque tú has averiguado que Llegaron a coincidir agentes de hasta 7 países diferentes a la vez. Ahí operó, coincidiendo lo que yo considero la crème del espionaje del siglo XX. Allí estuvieron Tim Philby, Lionel Craft, Ian Fleming, con Valerio Borghese, lo dicho, la crème del espionaje del siglo XX. Estuvo ahí. El único destino de campo que tuvo, de hecho, Ian Fleming, el creador de James Bond, fue precisamente Gibraltar. ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra, creo yo, que la importancia que uno y otro le daban a esa zona y a lo que se cocía por ahí, ¿no? De ahí que lo que su madre había estado haciendo en Ceuta, en un primer momento, que era conseguir información de forma más o menos casual, entendemos, que por cierto, es uno de los alemanes con los que se sentó su madre y que le ofreció trabajar para ellos era Recke, que era el jefe de la inteligencia alemana en el norte de África, que aparece en un informe de la inteligencia británica, ¿no? Pero yo creo que cuando empieza tu madre a tener quizá más problemas o a eso es cuando se pasa al bando contrario y empieza a trabajar para los británicos. Ese proceso, ¿por qué se produce? Bueno, ocurren, sí. Es que no puedo entretenerme en describirle y además, si lo cuento todo, nadie compra el libro. Vamos a empezar por ahí. Sino que, no, ahora aparte, que es muy extenso, porque las vivencias de mi madre en el norte de África también tuvo migas. Ustedes habrán oído hablar y habrán leído seguramente El tiempo entre costuras y la historia de Rosalind Fox en Tetuán. Pues mi madre era una de las personas que atendían a sus fiestas, a sus cenas y todo, y ahí conocía a mucha gente muy importante del gobierno español que acudían a esas fiestas. Y ahí es donde conoció más íntimamente al abuelo. Eleuterio Sánchez Rubio. Sánchez Rubio, que fue el personaje que luego más tarde le proporcionaba la documentación necesaria para poder entrar en Gibraltar, ya que en esa época estaba cerrada la Focona, Franco había cerrado las murallas de Jericó, vamos, que allí no entraba nadie. Pero mi madre tenía una documentación oficial y con eso entrábamos en Gibraltar y salíamos. Por eso no quería yo estancarme mucho en el historial de mi madre en la época de Marruecos. Pasamos ahora a Puente Mayorga, que es donde ya la cosa se anima. Está trabajando también, bueno, el príncipe Valerio Borghese, con la flotilla, con la 10ª flotilla, con los kamikazes del mar, que eran los famosos de los Mayari, de los submarinos estos. Para que se hagáis una idea, allí estaban, como he dicho, agentes de hasta 7 países diferentes a la vez. Pero quizás los más activos eran los italianos, que iban por su cuenta, aunque estaban aliados con los alemanes, porque ellos querían volver a recuperar ese Mare Nostrum que añoraba, que era el gran sueño de Mussolini, ¿no? Entonces, ellos operaban a través de varias bases secretas, primero una casa en Puente Mayorga también precisamente, y luego en un buque embarrancado que había en la bahía y desde donde lanzaban los famosos torpedos humanos, ¿no? los Mayari. Eso por un lado, los italianos que fueron los que más daño hicieron con la operación de sabotaje. Y luego estaban los alemanes, que eran muy listos, no se querían manchar tanto las manos de sangre, y lo que hacían era pagar a españoles para que introdujesen dentro de Gibraltar explosivos y los abusasen pues, a objetivos previamente dichos. Y ahí es donde entran en juego Eleuterio Sánchez Rubio y otra serie de españoles, que para mí fue muy curioso, porque cuando ella, al principio de conocerla y hablarme y darme nombres, incluso nombres en clave, de algunas de esas personas que pasaban por su casa, y luego yo en Londres descubro en informes de la inteligencia británica, que aparecen no solo lo que ella me contaba, sino esas mismas personas, esos mismos nombres en clave, que es lo más difícil. Pues eso. Entonces, alemanes, italianos, los españoles al servicio de alemanes e italianos para lo que hiciese falta, y luego los británicos que estaban viéndolas venir y que no sabían en principio de dónde les venían los palos, ¿no? Y entonces, en ese contexto es donde empieza el papel, yo creo, más importante y determinante de su madre. Es que además, en relación con lo que acabas de decir, yo he tenido un poquito de problemas con personas que conozco muy allegadas a mí, que no creían las historias que yo contaba, porque parecía Alicia en el Wonderland. Esta se le ha ido la olla, está viviendo todas estas historias de espionaje y tal. Pero luego se fueron confirmando a fuerza de oficiales, informaciones, como se dice, documentación oficial. O sea, que por ahí respiro. Ahora, yo quiero dejar muy claro esta noche que el énfasis que yo he puesto en esta publicación
y en todo lo que se refiere a mi madre es para reconocerla a ella públicamente, sus valores. No es para la alfombra roja que me pongan a mí y me saquen en la TV en la revuelta. Yo lo que quiero es que mi madre sea reconocida, porque yo la recuerdo como una perfecta ama de casa, perfecta madre de familia y esposa. Pero luego, todos esos méritos que ella tenía, ese atractivo, esa consideración, esas aventuras que corrió, ella caminaba por el filo de la navaja y yo no me enteraba de ese aspecto. Yo vivía a su sombra como tapadera, que es lo que siempre me cuenta Gwen, que a mí no me gusta lo de la palabra tapadera, me suena un tapadero de una obra, pero yo era su compinche. Entonces, esa era mi ilusión, era hacer público lo que mi madre era de verdad, los valores de mi madre, y por eso ha salido el libro. Hubo al principio, Liana, ¿te acuerdas? Que un debate sobre quién se escondía o la entidad que se escondía detrás de Queen of Hearts, de Reina de Corazones, que si era fulanita, que si era una sobrina lejana de Churchill, que si era... Entonces, no es hasta que se llega a una serie de documentos, de informes de la inteligencia británica en el Archivo Nacional Británico, donde se especifica que Queen of Hearts era, y la dicen textualmente, o la llaman textualmente, las pocas veces que dan su identidad es Larisa Svitsky de Romero, casada con un oficial de la Marina Española, se llama Manuel Romero Hume, por lo cual ya no cabe duda, ¿no?, de que la identidad auténtica era la de su madre. Y es la propia inteligencia británica también, en informes que se pueden, en algunos casos, consultar libremente por internet, que destacan el papel tan importante que tuvo su madre. Entonces, ese valor que dice ella, yo creo que merece la pena que se reconozca, ¿no? No solo por las circunstancias, no solo por esa lucha. En esta biografía, no deja de ser una biografía novelada, se plantea así también, ¿no? Como una especie de dilemas morales que a ella le van surgiendo a lo largo de la vida, porque se va viendo abocada a situaciones que en muchos casos ella no busca, sino que se encuentra, ¿no? Que en muchos casos los acaba solucionando, los acaba cerrando, por lo que al final a ella le acaba importando, que es la familia, que es ella, que es su marido, y una persona de la que sí se ha hablado poco, que es tu hermano también, ¿no? Que era una persona que necesitaba unos cuidados especiales y que ahí estaba su madre también, para que no le faltase de nada, ¿no? Y encima, si tenía que ir a hacer operaciones de este tipo, a buscar información o a coger a su hija de la mano para ir a hacer unas fotos a unos depósitos de combustible que habían volado por los aires, pues sí, yo creo que merece la pena que se reconozcan. Ha habido muchas preguntas durante mis presentaciones sobre el libro, la historia, donde la gente lo primero que les intrigaba era que, ¿y tu impresión? ¿Tú qué hacías con 11 años? ¿Qué visión tenías tú de todo lo que estaba sucediendo alrededor? Y yo lo pasaba en grande. Yo nunca alcancé a conocer la importancia o el riesgo de lo que allí estaba pasando. Para mí todo era Alicia en el País de la Maravilla. Había escenas, por ejemplo, que incluso mis padres no llegaron a saber nunca. Porque mi padre, cuando venían los alemanes de Villa Carmela, era una casa que había en Puente Mayorga, en lo alto de una colina, donde los alemanes, digo, los italianos, los de los Mayales y toda esta gente, se discutían las... Era una de las bases secretas que os he comentado antes, ¿no? Era una casa que supuestamente era la casa de un matrimonio italiano con española, pero era una tapadera también, para acoger a esos italianos que venían para hacer esas operaciones de sabotaje. Allí había una jaula de pájaros muy bonita, de periquitos, lleno de periquitos, y cuando mi madre visitaba a burgueses y todos se reunían allí en esa casa, yo me distraía mirando los periquitos. Y un día me llegó mi madre y digo, mami, mira, que dentro de los periquitos hay una cosa muy rara. Un pedazo de telescopio enfocado en Gibraltar, claro, de periquito. Entonces, cosas así todo el tiempo. ¿Por qué no cuentas una? Yo supongo que la mayoría ya habrán escuchado alguna de esas misiones menores en las que tú actuabas de tapadera y que han hecho que alguien te considere como la espía más joven de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, sí, porque sí, Cuenta alguna. En realidad yo me metí en jaleo bastante peleagudo. Eso de, por ejemplo, lo que has mencionado. Mi madre tenía, con lo que trabajaba era una pequeña cámara llamada Minox, que sacaba unas fotos maravillosas, no solo de documentación, sino de escenas, de personajes y tal. Bueno, pues
Esa misión que le encargaron era el resultado de una voladura que hubo de unos tanques con combustible en el muelle de Gibraltar, y los italianos habían volado casi todos los combustibles que tenían los ingleses para los Spitfire, para los cazas, los bombarderos ingleses. O sea que fue un golpe duro. Entonces le encargaron a mi madre que fuera con la cámara al muelle, sacara una fotografía y se cerciorara de que todo estaba completo, que no quedaba nada en pie. Me coge mi madre, como siempre, de la manita, vamos a comprar chocolate a Gibraltar. Vamos a Gibraltar, ella con su sombrerito, sus guantes, como siempre, muy elegantes. Llegamos allí, saca las fotografías de los tanques reventados y a la vuelta, saliendo del muelle, tuvo la inteligencia de darme la cámara, sacar antes el film, se lo introdujo en el guante de la mano izquierda y me da la cámara y dice, póntale la bota. No sé, un instinto. Siempre hay que, ¿cómo es? Seguir la primera impresión, el primer instinto, que siempre será el auténtico. Total. Y en ese momento, a unos 50 metros, aparece un señor muy elegante también, se acerca a nosotros y nos saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Disfrutando del paisaje? Sí. Muy buena tarde de primavera. Y le dice a mi madre, ¿has visto lo que han hecho los italianos con los tanques de fuel? Dice mi madre, sí, uy, los italianos, qué gente más mala. Entonces él le ofrece un cigarrillo a mamá, lo va a encender con el encendedor y no le funciona. Y intenta otra vez, como 3 veces, y no. Entonces la mira a los ojos directamente y le dice, no me habéis dejado gasolina ni pan mechero. Claro, era directamente un mensaje. Y entonces mi madre dice, no se preocupe que yo compro ahora cerilla en Gibraltar y enciendo cigarrillo. Se despidieron cordialmente y nos fuimos. Y dice mi madre, pues de aquí no salimos. Digo, bueno, ¿y qué hacemos? Pues vamos a intentar con la melé de todos estos trabajadores que vienen de Algeciras a trabajar en Gibraltar salir por la línea. Estando en el rebúo este de personajes que salían de Gibraltar, de pronto viene un individuo de uniforme y le dice a mi madre, sígame por favor. Como para negarse. Seguimos al personaje, nos llevan a un edificio oficial donde hay un superior y le dice a mi madre, pase a la otra habitación y desnúdese, que la vamos a search, a investigar, ¿cómo se dice? Registrar, sí. A registrar. Bueno, pues pasamos. A mí me sientan en una silla, en esa habitación nada más que había una silla, una mesa pelada, un archivador y mi madre, la señora esta y yo. Mi madre empieza a darle piezas del vestuario. Llega un momento en que le quedan nada más, bueno, los zapatos, la falda y la blusa. Se queda ella con las braguitas, el sombrero y los guantes. A todo esto pensando profundamente cómo salir del paso. Y entonces se le ocurre una cosa. Le da el sombrero a la señora y le dice, yo me he quedado en brequita y yo no me he desnudado en mi vida delante de nadie, más que de mi marido y de mi médico. Le pido el favor de que se gire y yo le doy lo que me queda en el cuerpo. Y la inocente se distrajo con las florecitas del sombrero. Mi madre se quitó los guantes y lo tiró encima del archivador y le dio las braguitas. Y aquí no ha pasado nada, no le cogieron nada encima. Porque si le cogen cualquier cosa, por mínimo que sea, prueba, la llevan directamente a la horca, sin juicio. Sí, decía que era cogido en aquel momento. De hecho, los ingleses ejecutaron mediante la horca a 2 españoles, de esos que trabajan para los alemanes, que los pillaron. Además no había más tutías, o sea, los pillaban, los cogían, mandaban venir al verdugo de Londres, un tío además que han hecho alguna novela de él, venía y ahorcaba, en este caso incluso a 2 españoles, ¿no? O sea que no era un juego de niños, ni mucho menos, ¿no? Vamos, si quieres, te parece directamente a cuando ella empieza a trabajar para los británicos, ¿por qué y en qué circunstancias? Sí, de pronto mi tía aparece, mi tía Ala, que es la única hermana que le quedaba viva, que vivía en París, casada con un alemán, no militar ni nada, un alemán retirado, diría. Y estaban trabajando ella y su marido para la Resistencia. La resistencia francesa. Menos mal que tengo el diccionario andante.
y tenía también un estudio de fotografía en París, Vivignon todavía está ahí, en 36. Y nos visitaba con frecuencia. Y de pronto un día aparece por Puente Mayorga, empieza a hablar ellos de todas las actividades personales y le dice que está trabajando en la residencia francesa. Y mi madre dice, ah, pues mira, yo trabajo para los alemanes. Y dice, que está vuelto loca, que tú trabajas para los alemanes, que yo estoy en contra de ellos. Dice, pero ¿tú sabes lo que están haciendo los alemanes por Europa? Y dice mi madre, pues sí, que unos enemigos, pues batalla, los ingleses contra los alemanes, la guerra es la guerra. Dice, ¿tú has oído hablar de los campos de concentración? Dice mi madre, sí, campos donde meten a los prisioneros de guerra. No, no señora, son campos de exterminio. Y empezó mi tía a explicarle a mi madre lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración alemanes, de exterminio, que mi madre se escandalizó, se horrorizó, echó a llorar y dijo, hoy me voy de lo que estoy haciendo, pero ¿cómo? No es muy fácil. ¿Cómo se van unos a escapar ahora del follón este que está metida ella con los alemanes? Bueno, pues ahí empieza el verdadero... Y ahí sucede una escena que cuando ella me la contaba al principio, bueno, la cogía un poco con pinzas, ¿no? Y lo que pone, pero es que luego hay un informe de la inteligencia británica, este sí es lo podéis consultar cualquiera, si cogéis MI5 en el buscador, MI5, la batalla de Gibraltar en inglés, y ponéis Queen of Hearts, aparece que es el momento en el que ella ofrece sus servicios a los británicos. ¿Lo cuentas tú? Sí, bueno, la guinda en el pastel fue que una de las explosiones que hubo de uno de los barcos, que los italianos, estos, los de la Miali y tal, Mayali, todos los restos, después de una explosión del barco, solían aparecer en la playa enfrente de la casa nuestra en Puente Mayorga. Y mi padre lo tenía que recoger todo, mandar los marineros a la central de Algeciras, con todo lo que recogían. Y un día apareció una saca de correspondencia, porque uno de los Liberty que habían volado contenía correspondencia de Gibraltar, de la familia de los ingleses que estaban luchando en el Mediterráneo. Entonces, se lleva la saca y mi madre encuentra en la arena una carta mojada, pero todavía se podía, legible, vamos, que todavía podía leerse. Saca la carta del sobre y era de una niña, se suponía, de una niña joven, como su hija, que era más o menos de mi edad entonces. Y lee eso, no voy a leer la carta entera, sino solo decía, papá vuelve pronto, que mis amigas, sus padres no han vuelto, yo estoy sola, nadie me lleva a ver los monos de arriba del peñón, porque cada vez que me lleva mami los monos me muerden, cosas de esas, ponía la carta. Y mi madre es que no, 5 minutos tardó en ponerse otra vez el sombrerito, el bolso y los guantes y a Gibraltar. Y a ver a David Sher, el jefe, el director de la secreta inglesa. De la inteligencia británica, dice. De la británica. Lo pone muy elegante, yo inglesa, tú británica. Ok, pues vamos con los británicos. Entonces, mi madre se sienta enfrente de David Sher, de este jefe, y ahora a ver si ustedes recuerdan una escena de película. Cruza las piernas, se ajusta la falda y enciende un cigarrillo. ¿Qué película es? ¿Recuerdan la de Sharon Stone? Es que en ese informe del MI5 lo describen tal cual. O sea, que es que cuando, claro, ya me lo contaba a mí al principio. A ver, estaba rondando un poquito, ¿no? Pero que si coge el informe de inteligencia británica, ella se queda corto. O sea, tal como lo describe la inteligencia británica, con esos detalles, cuando además cuenta con quién estaba David Sher antes, en otra sala reunido, que deja esa reunión para y lo cuenta, y eso, como sale al humo, lo va contando con detalle, parece Ian Fleming en vez de David Sher escribiendo ese informe. Eso era muy curioso, que el que venía, por ejemplo, venía a casa Borghese, Valerio Borghese, el príncipe negro, a tomarse su cervecita. Y ahora venía Ian Fleming a tomarse su té. Aquello era, mi casa era curiosísimo. Además, mira, esto es muy gracioso, lo tengo que contar. Mi padre, cuando veía el meneo y empezaban a bajar los italianos por el cachón, el río ya para meterse por ahí, a cerrar las ventanas que es tarde, venga, vamos todo el mundo a la cama, vamos a dormir, venga. Cerraba en las puertas, las ventanas, para las luces, y yo vi mi ventana que daba a la playa,
me salía por la ventana, saltaba a la playa, y yo tenía un botecito que lo tenía boca abajo, con la quilla mirando al sol, bueno, a la luna ya, porque era de noche. Y yo tenía ese refugio. Yo como personalmente, me calificaba de la tortuguita. Yo era la tortuguita. Como mi madre era la Queen of Hearts, yo era la tortuguita, porque me metía debajo del barco, del botecito, que me cubría, y lo veía todo. Era lo más interesante del mundo. O sea, que yo vivía intensamente esa guerra, esa actividad tan seria, tan importante y tan trágica, pues pensando en las musarañas y eso, la tortuguita en acción. Así me pasé. ¿Y qué es lo que veías tú de esa barca? La marca que... De esa barca, cuando tú te escondías dentro de la barca, ¿qué es lo que veías? De todo. Porque es que me espeluznaban esos hombres con esas máscaras, con esas botellas aquí, hablando en un idioma que yo no entendía ni Eran los bola. italianos que bajaban de Villa Carmela, la casa de la jaula de pájaros que ha dicho ella. Bajaban por el río Cachón, a unos 500 metros de la playa, más o menos. Todavía, toda esa zona, un día debíamos de reunirnos vosotros con un autobús y yo le iba a hacer un tour por toda la zona del espionaje duro, del bueno. Bajaban, se ponían sus trajes de buzo, se pintaban las caras de negro, bajaban por el río y llegaban a la playa. Y morían en la playa, lógicamente. Y la playa, ¿qué sucedía? Que era donde estaba la ayudantía marina, que era donde vivían ellos. Cuando yo digo que no es que fuese primera línea de mar, es que abrías del porche la puerta, la cancela y pisabas directamente la arena de la playa. Sí. Y enfrente tenías Gibraltar, que casi lo podías tocar con la mano. El sitio era el sitio clave. ¿Qué sucedía? Que toda esa playa estaba vallada. Entonces tenía que haber alguien o algo que dejase la puertecita abierta para que esos buzos, con sus bombas Lapa, siempre por parejas, se introdujesen en el mar y adosasen las bombas Lapa en los objetivos previamente fijados. Normalmente eran buques italianos, buques británicos. Y eso es lo que ella veía muchas veces, ¿no? Que eran esos italianos bajando, introduciéndose en el mar, porque ella ya había aprendido la inteligencia infantil, creo yo que será, o la intuición que tenía ella. Pues cuando su padre decía, vámonos a dormir, es que iba a haber meneo, con lo cual ella salía y se escondía ahí para ver todo aquello. Imagínense mi situación si alguno de los italianini estos descubre que yo estoy debajo del bote. ¿Qué hacen conmigo? Yo me la jugaba también, porque yo era un testigo ocular que a lo mejor les comprometía la operación. A lo mejor me llevaban con ellos sin máscara ni botellas de oxígeno, allí a los mares. Pero yo lo tomaba todo así, con mucho humor. Todavía me dura el humor. Me meto en cada lío con el humor. Y empieza a trabajar así para los británicos y muy pronto, no sé si llegaron a pasar ni siquiera 3 semanas, la fecha ahora la digo un poco de memoria, cuando el gobierno español, a través de Eleuterio Sánchez Rubio y a través de su marido, le piden que le haga un favorcito, que es suministrar información falsa, en algunos casos, a los británicos. ¿Por qué? Estamos ya casi en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial. Franco tenía muy claro, ya como muchos también, que los alemanes no iban a ganar la guerra, con lo cual Franco empezaba a tener gestos hacia el lado contrario. Y entre esos gestos pasaba también por mantener la imagen de neutralidad que los británicos ya ponían en cuestión también con quejas formales y oficiales. ¿Cómo se podía mantener esa imagen de neutralidad? Entre otras muchas fórmulas, pues suministrando información falsa a los británicos que no pusiesen en riesgo esa imagen de neutralidad que les permitiese luego a Franco hacer lo que hizo, ¿no? Que es acercarse al otro lado y conseguir sus favores, ¿no? Yo hasta el día de hoy no sé cómo mi madre murió en la cama, porque tuvo unas oportunidades, y yo también, cuando a mí aquella señora me puso la pistola en la cabeza. Cuéntalo. Estoy un día en la playa, bueno, mi madre tenía un informante también, un chico que trabajaba, Pepe, en Gibraltar, y le traía información de Gibraltar a mi madre. Ella era un jovencito, 20 años, cosas así. Era hijo único de una señora que vivía 3 o 4 casas allí, más cerca de nuestra. Total, que ese niño desaparece un día. Mi madre tuvo un disgusto enorme porque le dijeron que lo habían sorprendido los británicos trabajando para los alemanes y pasando información y tal y tal. Y claro, lo ejecutaron.
Y la madre se empeñó en que mi madre lo había denunciado y que mi madre fue la culpable de que perdiera a Lisbeth. Y este día estoy yo en la arenita de la playa, como siempre buscando Conchita, y de pronto siento en la nuca algo que no era el viento. Y al girarme me veo a esta señora con una pistola, no sé si era un 9 largo, para mí era un bazooka, aquello tan grande, total. Y me dice, tu madre ha sido la causa que yo pierda a mi hijo. Yo me voy a tomar ahora la justicia por mi mano. Ahora yo te mato. Fíjate, yo viendo la pistola en mi cara, ¿cómo que usted me va a matar? Pues no me mate, no me mate, no me mate. Me echo al suelo, me arrodillo en la arena, cruzo las manos y no me mate. Claro, esa mujer, por más duro que tenga el corazón o más fuera de sí que estuviera, no tuvo el coraje de dispararme a la cara. Entonces deja caer el brazo y yo me acuerdo como el día de hoy. Por eso estoy muy orgullosa de mi memoria, porque el susto que me pegué me lo ha grabado a fuego. Y me dice, hoy te vas a librar, pero cuídate de encontrarte en mi camino porque no te salva. Como ustedes comprenderán, cuando esa señora estaba en Puente Mayorga, yo estaba en Sebastopol, porque nunca me volvió a ver. Pero el susto me lo pegué. O si alguien lee el libro... Está en el libro, ¿verdad? Sí, pasa que ahí se llama Alejandro, trabajaba Pepe le he puesto Alejandro. Trabajaba en Gibraltar, en la biblioteca, en una biblioteca o librería de Gibraltar, y bueno, pues también realmente ayudaba luego a los italianos en algunas de esas operaciones de sabotaje, sobre todo haciendo de vigilante cuando los italianos tenían que meterse por las noches, ¿no? Había cosas muy, muy interesantes y hoy día merece la pena que si alguna ocasión ustedes pasen por allí, vayan al Hotel Cristina. Él puede explicaros, actualmente se conservan los pasadizos en el jardín del Hotel Cristina. Unos túneles. Los túneles. Cuéntale lo que hacían los alemanes. Unos túneles, pasa que no está muy claro si lo utilizaron los italianos en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera, pero bueno, en cualquier caso existen unos túneles secretos, nacen lo que hay en la sala de máquinas del hotel, unos túneles, ahí no puedes ir de pie, ahí tienes que ir en cuclillas y mueren en un primer tramo en una habitación, es muy curiosa, una habitación puede tener, no sé, 10 metros cuadrados y dos pozos que a su vez abajo tenían otros túneles que morían 150 metros más adentro. Se dice, yo eso no lo tengo documentado, con lo cual tampoco lo puedo afirmar a ciencia cierta, que por ahí se metían trabajadores del hotel que estaban al servicio de los italianos. Curiosamente, el director del hotel a su vez estaba al servicio de inteligencia británica. Se metían por ahí, se cambiaban en ese cuartucho que os digo, se ponían sus trajes de buzo, se metían mar adentro, usaban sus explosivos, volvían, se volvían a poner el uniforme de uno era camarero y otro era maître y como si nada, ¿no? Y bueno, esos túneles siguen estando ahí. Sí que es verdad que no es fácil que te dejen visitarlos, pero bueno, es una experiencia, ¿no? Bueno, yo creo que me estoy pasando en vuestro tiempo, vuestra paciencia y vuestros calores. O sea que creo que abrimos para alguna pregunta si la hay. Yo creo que sí, que voy a aprovechar para preguntar, porque yo creo que un testimonio como este es difícil de pillar. Porque entre todos los que están aquí, yo soy la más veterana, ¿verdad? O por lo menos la que ha vivido cosas más raras. No, aquí hay un par de personajes que también tienen bagaje. Pues entonces, ¿no hay ninguna pregunta? Porque están muertos de calor. Sí, este chico tiene una. Lo primero, enhorabuena por a ti, Ana, por conseguir poner firme y a Gwen por ayudarte a cuajar todo, ¿no? Yo te voy a contar. Yo tengo, habéis contado una parte que no conocía, porque al final durante todos estos años siempre nos ha ido contando anécdotas que, como tú decías, parecen más de ficción que historia, ¿no? Que realidad. Y ¿no os parece curioso que justo cuando fichan a tu madre, trasladan a tu padre de Ceuta a donde se está cociendo todo? Claro, antes de que te diga ella que eso... Tiene que preguntar, Fran. Ahí está el contexto, lo que te decía, el contexto de la fecha en la que se produce y el contexto, por eso lo he subrayado antes. El momento en que ella empieza a trabajar para los españoles, también, y ofrecer, estamos hablando de casi final del 42. De ahí hasta finales del 43 la cosa cambia mucho.
Entonces se produce ese viraje en la política exterior de Franco. Y ese viraje pasaba también, o pasó, por quitarse a su padre de en medio. Es decir, tú te vas de aquí, te vas con tu mujer y vete para Sevilla. ¿Vale? Era uno de los motivos. Para entonces, los italianos ya habían perdido, ya no estaban operativos en la zona. Me refiero antes de cuando estaba en Ceuta, claro, que era ficha. Qué casualidad, hombre, que te manden. Además es muy casual porque allí no hay puerto de nada, allí es una pedanía pesquera que es que no es. Entonces, evidentemente lo mandaron con un objetivo, que era lo que hacía, que era... Pero no solo él, cualquier militar en aquella época, en aquellas circunstancias, tenía que seguir órdenes. Y las órdenes del gobierno franquista eran muy claras. Era la fase más germanófila del gobierno y había que ayudar a italianos y alemanes. Y entonces pasaba. ¿Y qué forma mejor de ayudarles que tener a alguien en Puente Mayorga que dependía de la comandancia de Algeciras y tener a alguien, porque era el meollo, era el sitio clave. Tener a alguien que vea, que escuche también. Sí, yo entiendo que sí. No vas a encontrar un informe que te diga lo trasladamos por este motivo, pero blanco y en botella, evidentemente, sí. Sí. Ah, sí. Hola, Liana. Felicidades por tu libro, por tu vida, por tu madre, por tu padre y tal, por todo lo que has vivido con tanta intensidad. Mi pregunta es con respecto a tu madre. Has hablado de ella, una mujer muy importante, una mujer que fue ama de casa, una mujer de familia y que al mismo tiempo quería recuperar algo que le habían quitado. Engañada por los nazis y luego también traicionada por los aliados. Una mujer, te imagino que tuvo que hacer muchas veces de tripa corazón. Oyéndote he recordado un poema bellísimo, digo sobre tu madre, bueno, no es sobre tu madre, pero oyéndote hablar de tu madre, me acuerdo muchas veces del poema de Salina, Muerto de un sueño, que termina: nunca se entiende un sueño más que cuando se quiera un ser humano despacio, muy despacio y sin mucha esperanza. Mi pregunta es la siguiente: cuando tú te acuerdas de tu madre, ¿tienes alguna palabra, alguna frase, algo que te venga a la memoria y que tú dijeras: mi madre era así, era pura esperanza, era ilusión, era constancia? ¿Hay alguna palabra que te evoque en este momento de tu vida a tu madre? Que yo califique directamente Sí, de mí por a mi ejemplo, madre. una frase, un adjetivo, lo que tú quieras. Yo no encuentro palabras en el diccionario Era inefable. para calificar a mi madre. Claro, Lo sí, tenía para- todo. Era una mujer de una sencillez impresionante, de una categoría impresionante. Humana, claro. Es lo que tú has venido a hacer, a que se conozca a tu madre. Por eso me gusta mucho esa Sí, imagen que has y no además, no quiero alfombra Gustavo, roja. que también quiero poner un poco de énfasis en que la mujer, en sacar a la mujer el texto, que la mujer puede hacer lo que le da la real gana, que Como tiene lo hizo todo ella, lo... claro. Porque Lo la hizo mujer siempre sin tiene que pedir ir a permiso. Para mí remolque. lo que define la libertad es que no necesitas pedir permiso. Ella no consultó con tu padre, no dijo esto. Siguió su instinto, siguió su decisión, ¿no? Ella, la libertad no hace falta, bueno, no hay que pedir permiso. Tu madre no pidió permiso. Sí, no. Ella no pedía permiso a mi padre, consultaba con mi padre, pero no le pedía permiso. Ella tenía claro lo que quería. Eso, si me permite un inciso, es uno cuando escribe un libro de estas características siempre tiene muy claro a dónde quiere llegar el mensaje, por lo menos yo, que quiere trasladar, ¿no? Y uno de ellos es precisamente ese, ¿no? Yo que normalmente escribo sobre temas de la Segunda Guerra Mundial, nazis y todo esto, que la historia de la Segunda Guerra Mundial también la escribieron mujeres como su madre. Siempre se han contado historias básicamente de hombres, de frentes de batalla en los que la gente pues, sacaba cañones, tanques, pero la Segunda Guerra Mundial la escribieron también, la historia de la Segunda Guerra Mundial la escribieron mujeres como ella, ¿no? Mujeres de los dos bancos, Sí, totalmente. No, quiere decir, la mujer alemana también la apoyó ahí. Seguro. La rebeldía Sí. está por un sitio y por otro. Pero a la historia que hemos tenido acceso, que yo creo que por las características de la historia, de principio hasta final, por las circunstancias, por cosas que aquí no contamos, porque creo que merece más la pena leerlas, la hace una mujer mucho más extraordinaria incluso de lo que pueda parecer. Pero no solo eso, en el caso de la mujer es la que mete la cuna. Es la que mete la cuna. El ser humano que más amó a Adolf Hitler fue su madre. Pero no solo a un judío, el médico que la trató. El tema es la madre de Liana. Ten en cuenta que aquí esta historia se debe construir en base a dos elementos fundamentales, que son sus recuerdos, que evidentemente son fragmentos
son como sketches de una historia que es mucho más global. Y la documentación que se puede encontrar en archivos, y no solo sustenta lo que ella dice, sino también en algunos casos aporta información añadida. Pues entonces me voy a acordar de algo muy bello, porque estás hablando de esa parte que pertenece al recuerdo, a la evocación, a la memoria, a la metáfora, y de la parte positiva, la documentación, ¿no? Me acuerdo de lo que decía Rosales en un bellísimo libro, Oigo el silencio universal del miedo, hablando de algo. Este hombre no tenía historia, tenía leyenda. Luego, en ella existe esa historia y la leyenda a partir de la evocación de sus recuerdos. Claro, además ella el otro día en una presentación dijo algo, en una entrevista, algo que a mí me impactó, y mira que llevo años hablando con ella, y la historia de su madre, fíjate si he podido escuchar, pero dijo algo que me impactó, me parece fundamental, es, claro, mis recuerdos están construidos, lógicamente, en base, sobre todo a lo que me impactó. Ahí siempre entra un componente subjetivo, evidentemente. A partir de ahí puedes construir una historia, puedes construir lo que quieras, pero eso es lo importante, porque esa es la verdad que queda. La verdad que queda es su recuerdo. Y sobre todo la palabra recuerdo, hacer volver al corazón. Esa es la etimología. Esa es la clave. Sí, Había por aquí otra pregunta, creo. no, felicidades, Diana. Gracias. Una duda que me ha surgido, y es que cuando usted comenta que sus padres se conocen, en ese momento su padre es marino mercante, marino civil, pero posteriormente, cuando su madre es reclutada, su padre es militar. Y es que no hemos saltado los años de la guerra civil y todo eso, que es donde se explica ese cambio. Sí, sí. Te cuento, mi padre empezó terminando la carrera de marino mercante, salió de capitán mercante, estuvo navegando en todos el Alfonso XIII de los Ibarra, América, era un transatlántico que hacía la ruta Bilbao, creo, San Sebastián, New York, La Habana. Bueno, durante la guerra civil nuestra pasó a aviación, se fue a Alcantarilla, San Javier y sacó el título de piloto. Y bueno, anteriormente fue piloto observador, digo posteriormente, piloto observador, voló con Franco, la región Cóndor también. Con Ramón. Con Ramón. Eran íntimos amigos, además de jefe inferior. Y al final, en la guerra ya, aquello era un jaleo tremendo, porque había gente, había personajes que un día estaban en la marina, otros días se pasaban a aviación, a otros en el ejército, aquello no se aclaraban. Y el gobierno español pasó el mensaje: usted se tiene que decidir, o leche con café o café con leche, lo más. Entonces mi padre dice, pues a mí me tira la marina, yo quiero marina. Y marina, y como le había gustado el sistema esto de la guerra y de todo eso, pues marina de guerra, y se hizo de la reserva naval. Y ella ascendió toda su carrera en el despacho de buques de Sevilla como oficial de buque y tal, llegó a capitán de fragata cuando murió. Hay una anécdota, si queréis que la cuente, que es el vuelo en el que muere Ramón Franco, que se estrella en extrañas circunstancias. En ese vuelo tenía que haber ido su padre, y al final no fue. Si quieres contarlo, no sé si te apetece. Estáis cansados, ¿verdad? Tenéis calor. No, para nada. Pero mira, lo de Ramón Franco, a ver si lo resumo, a ver si me cabe aquí. Mi padre volaba con Ramón Franco, ok. Estuvo mi padre volando esa noche, nosotros estábamos destinados en la bahía de Pollensa, en Baleares, sí. Y esa noche mi padre había estado volando toda la noche en otro avión, de observador, porque venían unos buques con cargamentos militares de guerra. Rusos, ¿no? Rusos, venían de Rusia para Valencia. Y mi padre estuvo toda la noche volando, y cuando llegó a las 7 de la mañana estaba rendido. Llegó a la base a rendir cuentas y vio que tenía su nombre en la tablilla otra vez para salir en 2 horas con Ramón Franco a otra misión. Y a mi padre lo tuvieron que sacar del avión entre dos, porque no podía ni andar. Y le dice el oficial que había estado toda la noche de guardia en la base: Manuel, vete a casa, duerme, que yo voy a tomar la misión, porque este consiste en 2 horas nada más de investigación por la costa. Me voy con Ramón, tú te vas a dormir. Mi padre sale de la base, se va a casa, y aparece Ramón. ¿Dónde está Manuel? Yo quiero a Manuel, traedme a Manuel. Pero ya tenía la hora que cumplir, la salida del avión, y sale Ramón con otra escuadrilla. Vamos, con la escuadrilla que le correspondía, pero con otro oficial en vez de mi padre.
y se matan, se estrellan. O sea que mi padre, el destino lo quitó del medio. Y luego pasaron un par de sucesos así con aviación con mi padre, igual, sucesos extraños. Yo se lo voy a contar que es Jiménez. ¿Alguna otra o nos vamos todos a tomar el tío Pepe? Dígame. De que recupere lo que había perdido en Rusia. Y luego, comillas, empieza a colaborar con la ficha de los ingleses porque se entera por un día de las barbaridades que estaban haciendo con Europa. Porque Ahí hay una serie de detonantes, uno de ellos es ese, pero sí. Pero mi pregunta es precisamente, aparte de eso, ¿ella tenía alguna posición ideológica, alguna concepción del mundo que la moviera a estar en un bando o en otro? ¿Y qué pasó después cuando acaba la guerra mundial? me encanta que me haya preguntado para yo poderle sacar a relucir de que mi madre nunca jamás tuvo ideales políticos. O sea, que todo lo que hizo para los países lo hizo por una razón sentimental, diría yo, por su patria. Quería volver a Rusia por las buenas o por las malas, como decía. Iban los alemanes y los ofrecían en bandeja. Pero ni era porque ella era germanófila, ¿me ha salido? Sí. Ni por dinero ni por eso, era porque se le ofrecieron en bandeja. Cuando vino mi tía y le contó todo lo que ocurría con los nazis, entonces ya ella dio marcha atrás. Pero ya le digo que me ha dado la oportunidad de aclarar muy bien, blanco en blanco, que mi madre no tenía ideales políticos ninguno. Se explica, en el libro se explica, usando un poco el símil de una partida de ajedrez, ella se acaba sintiendo un poco como peón en una partida de ajedrez, y aunque tiene esperanza de acabar, sabes que los peones pueden acabar convirtiéndose en reinas, ¿no? Pero se acaba dando cuenta de que lo que se acaba dando cuenta es un poco, yo creo que el hilo conductor de toda la trama va un poco por ahí, ¿no? Va explicando esa evolución del personaje, en su caso de ella, y las motivaciones que va empujándola en un sentido y en otro, y a tomar una decisión final, que fue la de cuando vuelve a Sevilla, ¿no? Para cerrar el ciclo, ¿hay otra pregunta? Sí, una curiosidad simplemente. Cuando cuentas antes, estabas contando que siempre veías todo lo que ocurría en tu entorno como una niña, como un juego. ¿A qué edad más o menos empezaste a percibir que ya eso dejaba de ser un juego y que entraba en una realidad, en ese peligro, y cómo interiorizaste ese cambio de juego a la realidad de conocer dónde, en el fregado tan grande que estaba metida tu madre y que por ende estabas tú también en medio? Te cuento. Cuando nos destinan a Sevilla, a todo esto, me gustaría deciros cómo acabó, de sopetón lo voy a decir, el asunto de mi madre, porque todos vosotros estaréis preguntados ahora mismo, y el final de la historia, cómo sobrevivió tu madre. ¿El libro? La escena final es que los alemanes empiezan a sospechar. Es la escena final del espionaje, pero no del libro, ¿eh? Empiezan a sospechar los alemanes ya de mala manera. Y le encargan a mi madre una misión especial, llevar un maletín con documentación secreta en el Cabo de Hornos, que era un barco que hacía la línea Cádiz-Buenos Aires, y entregarlo allí a un personaje que estaba esperando la carga. Bueno, pues le preparan el maletín, le entregan el maletín y todo. La noche anterior, no, 2 noches anterior, antes de que salga el barco, ella tenía que venir de Puente Mayorga a Cádiz a embarcar. Mi padre la iba a traer en el coche. Llega un mensajero de David Shear, el jefe inglés, diciendo: ni loca se te ocurre embarcarte. A bordo van 2 agentes alemanes para lanzarte al mar a la altura de las Azores. O sea, quédate en Puente Mayorga en tu casita haciendo tortillas de patata. Y de paso, el inglés, que todos pensaban mucho, le manda un médico que les cayó una pierna. Entonces mi madre se va a los alemanes con la pierna escayolada y le dice: no puedo ir a Buenos Aires, se me ha roto una pierna, pisa un plátano en la cocina y me ha caído. Y se salvó. Y ya es cuando el gobierno español quita a mi padre de la escena, ya lo destinan definitivamente a Sevilla,
y ya mi madre gozaba de cierta protección. Cuando ya están en Sevilla, ella ya tiene el paraguas del gobierno español. O sea que sobrevivió. Es importante lo que has preguntado también porque, claro, aquí vamos saltando de parte a parte, ¿no? Pero su trabajo como informante, como espía, se va complicando a medida que pasa el tiempo. Y empieza trabajando con los alemanes, los hace más difícil cuando empieza a trabajar también para los británicos, se supone que sigue trabajando para los alemanes, y sobre todo cuando también lo hace para los españoles. Con lo cual, mantener ese equilibrio, que unos no sospechasen de ella y que los otros tampoco, y eso, no era fácil. ¿Qué pasó? Que los alemanes terminaron sospechando de ella. Y ya cuando confirman lo que sucede esa escena que te está contando, ¿no? Todos vosotros conocisteis a mi madre. La conocimos todos y siempre tu madre para nosotros tuvo un halo muy especial. O sea, Sí, exótico, ¿verdad? no, aparte de exótico, era algo. Era muy buena persona. Y además, mira, la fama que tiene, por ejemplo, entre los pescadores mismos de Chipiona. Mi madre alternaba con la jet de Chipiona, que venían toda la gente de sus amigos de San Sebastián y todo a veranear a Chipiona. Ella se dedicaba a las tardes, por ejemplo, a jugar julepe con ellos o a tomarse un tío Pepe, pero luego se iba con Menajo a pescar mojarra y lo pasaba en grande en los dos aspectos, sociales. A ella no le importaba, ella buscaba la calidad humana en las personas. Y ¿El matrimonio? sí, el matrimonio de mis padres era de luna de miel, continua. Yo no sé, ese amor que Dios protege de por vida, oye, porque yo creo en esas cosas. Y mi padre, cuando murió mi madre, por cierto, mi madre murió un 13 de junio, digo de mayo. Mi padre dijo, yo me voy a morir un 13 porque me voy con tu madre. Se murió el 13 de julio. Mi hermano murió el 13... 2013. Noviembre. 2013, año 2013. Sí. O sea que yo estoy... Cuando llega el 13 yo... A mí me llama todos los días 12 de mes, me llama. Me dice, Wayne, por si mañana... No digo otra vez Salinas, no. Digo el amor de tu padre y de tu madre, que yo lo he vivido en mi familia. Yo he visto ni en el llegar ni en el hallazgo tiene el amor encima, es en la resistencia a separarse. Entonces se le siente desnudo, altísimo, temblando. El amor es un acto de te quiero porque te quiero. Se resistía. Digo, qué hermoso, me ha recordado al de mis padres y a Salinas, tu madre. Oye, y yo sobre todo considero que en los malos ratos, la tragedia y esto une muchísimo en el amor. Cuando una persona, un matrimonio tiene una vida regalada del jet y del yacht, no le dura tanto el amor como a la gente que se lo tiene que sudar, juntos, codo con codo. La copa de champán. O el tío Pepe. Bueno, yo voy a hablar con los del tío Pepe porque lo he nombrado ya 2 veces. Una pregunta para cerrar, si me permitís. De todos esos personajes que ha habido por ahí, y dime la verdad, ¿quién era el más guapo? ¿Quién fue el más guapo para ti? Está 3. El príncipe Borghese. Yo con 11 años bebía los vientos por el príncipe Borghese. Era un guapo tío. Pero luego llegaba el Ian Fleming y para que te cuento, otro muñeco. Pero luego conocí a Luis Burruchaga, que no estaba mal. Yo te digo que desde los 11 años para entonces. Y curiosamente, para cerrar esto, porque mucha gente se explicarán qué quedó después de todo eso en tu vida o en tus recuerdos, qué se habló en tu casa, qué contaba tu madre. Pues resulta que cuando nosotros aterrizamos en Sevilla, se acaba la guerra mundial, pierden los alemanes y se cierra la situación, en mi casa no se volvió a nombrar ni esto sobre la guerra mundial, ni la actividad de mi madre, ni nada. Telón de acero, como si no existiera. Y eso es lo que yo he perdido, porque tuve la oportunidad de preguntar y no pregunté. Por eso muchas veces la gente joven tiene que preguntar a los padres de su vivencia, de su pasado y de su historial.
porque llega un momento en que se pierde en el ozono. O sea que yo aconsejo que los hijos pregunten a los padres. Yo ahí fallé. Yo podría haber escrito, en vez de un libro, la Biblia en pasta, si le pregunto a mi madre su experiencia directa. Pero me lo fumé. Yo creo que, y esto ya es personal, a mí lo que me ha embarcado en esa historia, aparte de que la historia es brutal, más allá, porque ha sido un parto largo, Liana, ¿a que sí? Un parto largo, digo, este libro. Ha sido. El de la burra. Es, a mí Liana me parece una mujer excepcional, a muchísimos niveles. Creo que con esto se está viendo también, está reflejando. Yo creo que lo que la conocéis ya lo sabéis, y lo que la estéis conociendo por primera vez os estáis dando cuenta también. Ese valor que tiene Liana, más allá de las batallitas, más allá de las anécdotas que cuente y del valor histórico que tiene sus vivencias, es ella. Yo creo que no vais a conocer nunca a nadie como ella. Entonces, su vida, pero esa no la voy a escribir yo con ella, también creo que se merece contar. Mami, te voy a quitar el novio. Uy, gracias. Mira, no me lo merezco, la verdad. Porque hoy, aquí, y de la forma que yo he sido, me he expresado, así soy yo, lo tomo o lo deja. Por eso digo, no me voy ahora ni a maquillar, ni nada. Y la impresión que he causado en él ha sido porque es un pedazo pan. Gracias.